Un saludo cordial a todos y todas quienes se conectan con nosotros a través del Centro de Prensa Nuestro Americano, un espacio creado por las organizaciones y movimientos sociales para decir que estamos presentes en este momento de transformación que vive nuestro país. Hoy les traemos un segmento especial en donde queremos conversar con el compañero Virgilio Hernández, integrante del movimiento Alianza País, Patria Altiva y Soberana, para que nos cuente sus propuestas. Él es candidato a la Asamblea por la circunscripción 2 de la provincia de Pichincha. Bienvenido, muchas gracias por venir a nuestra casa y compartir con nosotros este espacio. Un gusto, para mí es un gusto compartir este espacio. Bien, antes de empezar a conversar con Virgilio, quería compartirles un corto perfil. En realidad su hoja de vida es bastante amplia, pero la hemos resumido un poquito. Virgilio cursó la educación primaria en la escuela Otto Arosemena Gómez, ubicada en el barrio La Ferroviaria. La secundaria la realizó en el Colegio Montúfar, uno de los colegios públicos más tradicionales de la ciudad de Quito. Es licenciado en Ciencias Públicas y Sociales y doctor en Jurisprudencia por la Universidad Central del Ecuador. Estudió una maestría en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Católica del Ecuador, otra en Ciencia Política en la Universidad Internacional de Andalucía. Ha sido conferencista en varios eventos académicos dentro y fuera del país. Los temas más recurrentes de sus exposiciones en estos últimos años han sido la descentralización, la democracia y el ordenamiento territorial. Actúa desde el 2009 como asambleísta por la provincia de Pichincha. Además, participó en la elaboración de la Constitución del 2008 en calidad de asambleísta constituyente. Cuenta con varias publicaciones e investigaciones. Entre otros temas, aborda en ella los procesos de reforma constitucional y reforma democrática y la participación de los movimientos sociales y de los indígenas en la vida política del país. Luego de este perfil, ahora sí empezamos la conversación con el compañero Virgilio Hernández. Cuéntenos primero la circunscripción 2 para la cual usted está candidatizado, ¿qué barrios incluye de la provincia de Pichincha? A ver, creo que es importante señalar que lo de las circunscripciones también es una obra más de la Revolución Ciudadana. Esto es importantísimo. Es decir, en Montecristi existía el debate, un debate al que nosotros nos opusimos, de ir hacia un sistema electoral en el que tengamos circunscripciones uninominales. Nosotros planteamos que eso era retroceder los avances democráticos respecto al sistema, por ejemplo, en lo que tiene que ver con proporcionalidad y sobre todo, vale decir que el Ecuador ha sido uno de los pioneros en el derecho electoral que precisamente consagra los derechos de las mujeres. Y cuando hay sistemas uninominales desaparece todo principio de equidad. Por lo tanto, nosotros lo que planteamos es establecer, sobre todo para las grandes provincias, porque aquí el Ecuador tiene provincias que son absolutamente diferentes y diversas. Tenemos la provincia de Galápagos, en las que se elige un asambleísta por cada 9.000 lectores, y tenemos también provincias como las de Guayas o Pichincha o Manabí, en la que se elige un asambleísta por más de 150.000 habitantes. Entonces, lo que planteamos era la necesidad de democratizar las provincias más grandes, para que en las provincias más grandes pueda acercarse la representación a los electores. Entonces, en todas aquellas provincias que pasen de 6 representantes, tendremos ahora distritos. En esta elección pasan de 6 representantes Pichincha, Guayas y Manabí. En Pichincha vamos a tener 4 distritos. El distrito 1 es la parte norte de la ciudad de Quito, el distrito 2 es el centro y el sur de la ciudad de Quito, el distrito 3 corresponde a todo lo que son los territorios de las parroquias rurales, y el distrito 4 son todos los cantones que no son Quito. Con esto se logra acercar más la representación. Yo soy candidato, encabezo la lista la lista 35 de candidatos del Movimiento País del Distrito Centro-Sur, que contiene 16 parroquias. Si hablamos de barrios, estamos hablando de casi 1.000 barrios. Estamos hablando del distrito en el que existen aproximadamente 900.000 habitantes.
Hay más de 720,000 electores y 16 parroquias que abarca el Distrito 2 de esta circunscripción. ¿Cuál es el barrio en el que usted vive? A ver, yo he vivido en todos los sectores del Distrito 2, podemos decir, en todos prácticamente del Distrito 2. Nací en la Ferroviaria, después estuve en Chimbacalle, después viví muchos años en La Mena, después viví algún tiempo en Guamaní, es decir, y luego en el centro. He recorrido, podría decir, muchas de las parroquias que ahora están incluidos en este distrito, y para mí realmente es también un orgullo poder representar a este distrito y además representar las tesis del cambio, de la transformación revolucionaria, que son también las tesis que plantea el movimiento y exalumno del Colegio Montúfar, me imagino que también ahí participó en alguna protesta, tiró alguna piedra. Bueno, MH, ¿no? Hay una consigna del Montúfar que dice que uno es MH para toda la vida, ¿no? Montúfar honor. Y efectivamente yo fui presidente del Consejo Estudiantil del Montúfar. Además, es una cosa importante, porque cuando yo fui presidente, el Colegio Montúfar, que es un colegio muy grande, en ese momento tenía más de 2.300 alumnos, en los 42 años que tenía, nunca había existido un presidente del Consejo Estudiantil, de la Asociación Estudiantil, que sea de ciencias filosófico-sociales, porque obviamente los que provenían de físico-matemático, de químico-biólogo, eran muchos más. Por decirte, cuando yo terminé sexto curso, había 5 cursos de físico-matemático, había 2 cursos de químico-biológicas y un solo curso de filosófico-sociales, que además éramos de 17 alumnos. Entonces, aún así, nosotros nos planteamos el reto de ser la representación estudiantil y ganamos, y fue la primera vez que una lista encabezada, tanto el presidente como vicepresidente, por el representante de filosóficos sociales, ganaba el Consejo Estudiantil. Yo siempre digo, la representación que más feliz me ha hecho es haber sido presidente del Consejo Estudiantil del Montúfar. Muy bien, entonces ese espíritu combativo. ¿Cuáles son las propuestas que está llevando o que pretende llevar a la Asamblea Nacional de ser electo como asambleísta por este distrito que nos comentaba? Específicamente me gustaría conocer esas propuestas con las que la gente del barrio con la que usted ha convivido se siente más identificada, se siente como más tocada en su cotidianidad. A ver, nosotros hemos señalado siempre que lo que vamos a hacer fundamentalmente es a profundizar los cambios. Creo que el país ha sido testigo de las transformaciones históricas que hemos vivido en estos últimos años, pero esos cambios tienen que profundizarse. Esos cambios, y lo ha dicho muchas veces nuestro líder, nuestro compañero presidente Correa, nosotros mismos no estamos conformes y no podemos estar conformes, porque a pesar de todo la inmensa inversión social, todavía tenemos 5% de niños que no van a la escuela, 30% de jóvenes que no terminan el bachillerato, todavía tenemos necesidad de ofrecer alternativas a los jóvenes que se gradúan, todavía tenemos un inmenso camino que recorrer y profundizar esos cambios y esas transformaciones. Desde la perspectiva del sur, la Revolución Ciudadana está permitiendo que el sur por fin se integre a la ciudad. Este es un tema importante. Quizá vale empezar con un tema que es simbólico, pero que dice bastante. Las élites, cuando intentaron establecer un símbolo para la ciudad, establecieron la Virgen del Panecillo, que es una réplica de la Virgen de Legarda. Y sin embargo, esa Virgen está de espaldas al sur. Así es. Y esto que es un elemento simbólico se refleja en las políticas públicas. Cuando uno ve cómo han crecido los barrios y da cuenta que, por ejemplo, en el sur existen más de 400 barrios irregulares, te demuestra que existió falta de planificación urbana, falta de pensar cómo extender la ciudad y cómo crecer la ciudad. Cuando uno ve la inversión que se hacía en el sur, uno puede determinar que comparativamente a la que se establecía en los sectores del norte, son absolutamente desiguales. Entonces, ¿qué es lo que nosotros planteamos? En primer lugar, decirle a la ciudadanía, la Revolución Ciudadana ha significado ya posibilidades de integrar Quito. Y ahí hay cosas importantes. Ahora, en el sur, por ejemplo, se va a construir dos de los más grandes colegios réplicas, como es el Mejía, el 24 de mayo. En el sur se está construyendo a los 30 años un hospital para especialidades en gineco-obstétricas y maternidad. En el sur se está construyendo la plataforma social, que
que es tener 10 ministerios que van a estar colocados en el sur, en la zona de Quitumbe. Esos 10 ministerios implican además 2.600 personas concurriendo diariamente, lo cual va a redinamizar la economía del sur. Y desde el sur va a arrancar la tercera inversión más importante que tiene en este momento el país, que es precisamente la construcción del metro para Quito. Sí, esa es una obra vital, no solo porque en este momento son más de 1.500 millones de inversión, lo cual le coloca como la tercera obra más grande, luego de la refinería del Pacífico y el proyecto Coca-Cola Sinclair. La tercera inversión más grande, conjunta entre el municipio y el gobierno, es precisamente el metro. Pero eso lo que nos va a permitir es integrar a Quito. En 30 minutos va a poder estar en el norte. La revolución ciudadana está cambiando la historia del sur, mientras que la época neoliberal, ¿qué significó? Significó 100.000 ecuatorianos que se fueron de esta zona del sur, precisamente golpeados por la crisis. Significó que fundamentalmente en esta zona se concentren todos aquellos que fueron defraudados por la banca y los chulqueros, que con el feriado bancario profundizaron la situación de crisis que existía en el sur. Nosotros, cuando le señalamos a la ciudadanía que el principal logro precisamente de la Revolución Ciudadana es que está dignificando, reivindicando el sur y al mismo tiempo integrando la ciudad. ¿Qué es lo que falta todavía para esa dignificación del sur y qué es lo que se puede hacer desde la Asamblea Nacional para lograrlo? Sí, a ver, tenemos nosotros señalado que tenemos necesidad de profundizar este proceso. ¿Qué cosas son necesarias? No solo en el sur, porque la Asamblea, si bien somos elegidos desde el Distrito Sur, tiene una función nacional, pero ¿qué cosas son las que tenemos que profundizar? Primera, es necesario profundizar esta revolución social. Para ello se necesita aprobar leyes tan trascendentes como, por ejemplo, la que tiene que ver con el Código Orgánico Integral de Salud y una ley que permita efectivamente la universalización de la seguridad social. Esto es vital, esto está en la Constitución, pero hasta ahora no hemos podido avanzar. Es necesario ahora aprobar una nueva ley de seguridad social que garantice que puedan tener acceso a la seguridad social las amas de casa, los trabajadores autónomos, los trabajadores por cuenta propia. Ahí hay uno de los más grandes retos que tenemos. De igual manera, podemos decir, hay leyes para la redistribución de la riqueza, ley como la ley de tierras, como la ley de aguas, esas son fundamentales. Aquí, que en América Latina, que siempre les gusta compararnos y les gusta comparar nuestros procesos con otros lados del mundo. Hay que decir que procesos como el del sudeste asiático, por ejemplo, solo fueron posibles asegurando también la capacidad y la soberanía alimentaria de esos pueblos. Y para ello son necesarios procesos radicales, profundos, no solo de reforma, sino de revolución agraria. Es otra de las cosas en las que efectivamente tenemos que avanzar. Vamos a seguir hablando de estas transformaciones, de estos procesos de transformación en el siguiente segmento. Ahora vamos a hacer una pausa corta.